Días estudiantes, espero que se encuentren bien. Hoy 15 de marzo vamos a estar empezando un capítulo nuevo, ya que culminamos con el capítulo 5 donde habitan las especies y en el día de hoy se le estuvo publicando el examen. El examen se va a estar reflejando eso de las 10 de la mañana y tienen hasta mañana, 16 de marzo, hasta las 12 del día para enviarlo. Como dije, de tener dudas o preguntas con el material o alguna situación que surja, ¿verdad? Pueden escribirme, ¿verdad? Tienen en confianza, no importa la hora que sea. Mientras yo pueda, yo les voy a estar contestando. Hoy voy a estar hablando un poquito del tema nuevo. Voy a ser breve porque yo quiero, ¿verdad?, que se enfoquen en el examen y quiero que salgan bien. Les deseo mucho éxito. Voy a ustedes. Hoy voy a estar entonces, en vez de estar publicándoles una presentación, vamos a estar trabajando directamente con el libro. Como ven aquí, yo tengo también el libro en el ladito de acá. Vamos a estar trabajando en el día de hoy con la página desde la 126 hasta la 129. Y el capítulo 6 del que vamos a estar hablando hoy es acerca de los ecosistemas, que ya de ese tema estuvimos hablando en la clase anterior, de los ecosistemas, ¿verdad? Que había una gran variedad de ecosistemas. Los ecosistemas eran parecidos a los biomas, solo que son más pequeños, ¿verdad? Donde habitan tanto los factores bióticos y abióticos, donde hay una interacción entre todas estas cosas y en todo lo que es nuestro entorno. Y hablamos de diferentes tipos de ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. En los acuáticos habíamos mencionado que se dividen en agua salada, en agua dulce, y en ellos se podían encontrar lo que eran ríos, lagos, pantanos y humedales, que estos son los de agua dulce, y en los de agua salada teníamos estuarios, arrecifes y océanos. Eran 7 ecosistemas. Hay muchos más, se trabajaron eso. Y también hablamos acerca de los ecosistemas terrestres, que en ellos estaban las cuevas, estaba la puna, estaba el bosque subalpino y estaba el bosque tropical lluvioso. Mencionamos también que habían biomas y habían ecosistemas que se iban a repetir, se iban a encontrar tanto en los biomas y en los ecosistemas. Pues como mencioné, este tema es relacionado al anterior. Van a haber muchas cosas que ya conocen, que ya ustedes dicen, mira, ya yo conozco esto, ya yo sé esto y pues hice lo otro. Pues mira, dice, los ecosistemas y su organización, ¿verdad? Aquí, ¿qué podemos, ¿verdad?, observar en esta imagen? Pues mira, en esta imagen podemos observar, hay diferentes tipos de mariposas y esas mariposas serán de la misma especie, vamos a ver. Pues mira, esas mariposas no son de la misma especie. ¿Por qué? Hay diferentes, ¿verdad?, tipos de mariposa. ¿Por qué lo sabemos? Por los colores que ya tienen. Hay unas amarillas, hay unas que son negras con azul. Tenemos otras que son blancas como con unas líneas negras. Y que son, ¿verdad? Son de diferentes, son mariposas todas, pero son, ¿verdad? Son de diferentes especies, tienen diferentes nombres. Y hay muchas mariposas, dice. ¿Cómo crees que estas mariposas se relacionan con otros organismos y su entorno? Pues mira, hoy vamos a estar trabajando en eso, cómo las especies, cómo los organismos se relacionan con el entorno donde viven, ¿verdad? Cómo se relacionan con otros animales, cómo se relacionan en ese lugar en específico con esos factores bióticos y abióticos. Eso es lo que vamos a estar trabajando en este capítulo 6. Vamos a proseguir entonces a la próxima página, donde también podemos observar las mariposas. Son muchas, se ven muy preciosos. Y dice, ningún individuo está aislado. Desde que nace, debe interactuar con su entorno. ¿Qué pasa? Lo que dice ahí es que ningún individuo está aislado, sino que siempre ha tenido una relación tanto con factores bióticos y abióticos. Ha tenido que interactuar con su alrededor. Dice, todos los ecosistemas de la Tierra son productos de la interacción de los organismos que los habitan y de los que estos establecen con su entorno. Pero
¿Cómo se relacionan? La realidad es que no existe una sola respuesta para todos los casos. No sabemos, ¿verdad? Cómo conocemos algunas relaciones, pero no todas, cómo interactúan, ¿verdad? Estos seres vivos con su alrededor. En este capítulo aprenderás sobre cómo se organizan las relaciones entre los individuos, las poblaciones y comunidades de un ecosistema. El estudio de esta organización nos permite entender la interacción que mantiene saludable cada ecosistema. Hablamos, ¿verdad? Lo que era biosfera, bioma, ecosistema y hábitat. Pero ¿qué pasa? Los ecosistemas también tienen unas divisiones en particular que nos van a ayudar a poder seguir entendiéndolo a medida que vayamos discutiendo cada uno de los conceptos. Entonces, vamos entonces ahora a trabajar con la página 128 del libro y dice, la organización de un ecosistema. Ahora nos va a decir cómo es que los ecosistemas se organizan. Dice, como saben, los ecosistemas y el lugar donde viven las especies están condicionados por factores bióticos y abióticos, ¿verdad? Los factores bióticos son los factores con vida y los factores abióticos eran los que no tienen vida. Los organismos interactúan no solo entre sí, ¿verdad? Sino que los organismos no interactúan solo con otros organismos, sino que también interactúan, como mencioné, con factores abióticos tales como temperatura, clima, agua, suelo, muchos otros factores más. Gracias a esto, en la Tierra encontramos una enorme diversidad de ecosistemas. Habían, como dije, ecosistemas terrestres y acuáticos, que se han desarrollado por la interacción particular que ocurren en cada uno de ellos. Dice, los investigadores han reconocido distintos niveles de organización que facilitan el estudio de los ecosistemas. Los ecosistemas tienen un sistema de organización en específico. Estos niveles van desde los individuos, que eso es lo que vamos a estar trabajando en el día de hoy, particulares hasta la biosfera, los biomas, los ecosistemas, las comunidades y las poblaciones. Hablamos de biosfera, biomas, ecosistemas, pero no hemos hablado de lo que son los individuos, la población y las comunidades. Esos son los que vamos a estar tocando lo que es hoy en el día de hoy, y entonces el miércoles vamos a estar tocando lo que es poblaciones y comunidades. Hoy vamos a estar trabajando con lo que son los individuos y las especies. Esta organización dice, aplica a todo ser viviente desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Sabes? No importa el tipo de especie que sea, el tamaño, el lugar, todo esto aplica a todos los ecosistemas. Claro está, las bacterias, los hongos, las plantas, los insectos, las aves, los peces, los reptiles, anfibios, los mamíferos, todos estos son organismos vivos que le aplica toda esta organización. Cuando hablamos de un organismo en particular, que eso es lo que vamos a hablar hoy, lo llamamos individuo, ¿verdad? Un individuo se refiere a esa personita o ese ser viviente, ese animal, esa planta, ese árbol, esa bacteria, que dice, ese individuo, él presenta unas características que lo diferencia de los otros seres vivos. Eso es lo que caracteriza a un individuo. Él tiene unas características en específicas que no tiene esa otra persona, ese otro animal, esa otra planta. ¿Y qué pasa? Los individuos se agrupan en especies. Y dice, cada individuo va a pertenecer a una especie. Y dice, las especies son grupos de organismos similares, ¿verdad? Que se parecen y que se distinguen por sus características heredadas compartidas a lo largo de las generaciones, ¿verdad? Las especies son, por ejemplo, tenemos las mariposas, y en las mariposas hay muchas especies de mariposas, una gran diversidad, pero cada una tiene diferentes características, puede ser en su color, características que heredaron, ¿verdad? De su familia y que las van a seguir compartiendo a lo largo de sus generaciones. Tiene que ver mucho con lo que son los genes, los ADN. Eso es como nosotros. ¿Verdad? Puede ser que en tu familia tus papás sean de ojos azules. Pues puede ser que tú o
saliste también con los ojos azules. Son cosas que heredamos de nuestros familiares. Pues así mismo pasa con lo que son los individuos y las especies. El individuo es este ser único, al igual que nosotros, y las especies son ese grupo donde se encuentran cada uno de estos individuos que son idénticos. Por ejemplo, la familia. Nosotros somos ese ser único y nuestra familia es como si fuera la especie donde están nuestros tíos, abuelos, primos, todos, ¿verdad? Cuñados, todo tipo de familia, todo miembro de cada familia. ¿Y qué pasa? En nuestra familia nosotros vamos a heredar algunas características, algunos genes, algunos tipos de hábitos, actitudes ¿de qué? De nuestros familiares. Entonces, aquí nos muestra, déjame agrandar un poquito más para que vean, nos muestra una pirámide y así es que se organiza lo que es el ecosistema y así es que son los niveles de organización de la biosfera. Como ven ¿verdad? Tenemos en el primer nivel la biosfera, que la biosfera es donde se encuentran todos los organismos vivos y esa relación con ese entorno. Los biomas, hablamos que los biomas eran esas grandes porciones de terreno donde se encontraban organismos vivos, pero obviamente cada bioma tiene unas características en particular, se distinguen por su relieve, suelo, clima, y habían biomas terrestres y acuáticos. Y los ecosistemas son poco parecidos a los biomas, pero son más pequeños. Y entonces, luego de los ecosistemas, tenemos las comunidades, que son las que vamos a estar hablando entonces el miércoles. Tenemos la población y tenemos el individuo, que es ese ser único, ¿verdad? Que pertenece a una especie en particular. Así es que se organiza lo que es la biosfera y así es que se va a organizar los ecosistemas. Entonces, dice aquí, el leopardo de la nieve, un animal que tiende a vivir de manera solitaria. Le gusta estar solo. Sabemos que entonces cuando nos habla de la nieve puede ser que viva en un bioma como la tundra, ¿verdad? Cada individuo, ¿verdad? Cada ser único se desplaza sobre su territorio extenso donde caza y habita. Sin embargo, vivir de manera solitaria no quiere decir que esté aislado, que esté completamente solo, ¿verdad? Cada individuo interactúa con otros de su especie, con otros organismos y con su entorno. No porque esté solo significa, ¿verdad? A lo mejor vive solo, pero a lo mejor durante el día interactúa con otras especies que no tiene que ser necesariamente la especie de él. Puede ser con otros organismos vivos y con su alrededor. Entonces, vamos a pasar a la siguiente página. Vamos a achicar de nuevo la pantalla. Entonces dice, la ecología y los ecólogos. Mira, se le llama ecología al estudio de los organismos vivos y de su relación con otros organismos y con su entorno. La ecología es parte, ¿verdad?, de la biología y se encarga de estudiar las relaciones que hay entre los seres vivos y su alrededor. La ecología nos ayuda a entender cómo funcionan y se desarrollan cada uno, ¿verdad?, de los ecosistemas y por qué hay tanta diversidad de ecosistemas y de especies en nuestro planeta, porque hay un montón de especies en nuestro planeta. Además, nos permite entender cuáles son las relaciones e interacciones que ocurren, ¿verdad?, con los factores bióticos y los factores abióticos, ¿verdad?, para que una especie sobreviva. Aquí nos muestra una imagen de una estrella de mar. ¿Y a qué grupo pertenecían las estrellas de mar? Eso se habló, ¿verdad?, en lo que eran los invertebrados en uno de los capítulos pasados y ellos pertenecían a lo que eran los equinodermos, ¿verdad? Y dice, la corona de espina, que es una estrella de mar, es un depredador muy violento de los corales. Ellos comen los pólipos de los arrecifes de coral, que los mencionamos también en clases pasadas.
¿Y qué pasa? Un exceso de nitrógeno, que es un elemento de la tabla periódica, y de sedimentos en el agua, residuos de la actividad agrícola que llegan hasta el mar a través de los ríos y de las aguas de lluvia, han favorecido el desarrollo de esta especie. ¿Qué pasa? Estos han sido factores abióticos que han favorecido a que esta especie se desarrolle. El aumento de la población de estas estrellas de mar ha causado enormes daños a la población de los corales. ¿Por qué? Porque, como mencioné, ellos comen corales, pólipos, son organismos vivos y hay especies que le causan daño a otras especies. Y aquí te muestra dónde se encuentran muchos de estas estrellas. En la Gran Barrera de Coral en Australia, y aquí en un lugar donde se pueden encontrar muchas de estas estrellas de mar. Entonces dice, los ecólogos son los científicos que estudian estas interacciones, que estudian lo que es la biología, lo que es la ecología, y también ellos se encargan de estudiar cómo los organismos dependen de las interacciones para vivir, porque ¿qué pasa? Los organismos dependen de algunos factores abióticos para poder vivir al igual que nosotros. Estas relaciones pueden estudiarse a nivel de individuos, poblaciones, de comunidades y de ecosistemas, ¿verdad? Existen muchas ramas de la ecología que se encargan de estudiar todas estas cosas. Los ecólogos pueden estudiar también, por ejemplo, cómo algunos cambios climáticos o los cambios causados por los seres humanos han alterado un ecosistema. ¿Por qué? Porque nosotros influimos también en los ecosistemas. Nosotros, el ser humano y el clima también han afectado estos lugares donde viven estos organismos vivos. Un pequeño cambio en una especie puede reflejarse en todo el ecosistema. Eso fue como hablamos en lo que eran estas poblaciones endémicas, la cotorra puertorriqueña, que habíamos mencionado que, ¿verdad? A causa del ser humano es que estas aves están en peligro de extinción, ya que hemos afectado el hábitat de ellas. Pues así pasa también en los ecosistemas. Los seres humanos, el clima, tanto puede ser tormentas, huracanes, tornados, diferentes tipos de fenómenos atmosféricos han afectado cada uno de nuestros ecosistemas. Este material yo voy a dejarlo hasta aquí, ya que entonces miércoles voy a estar hablando de lo que son las poblaciones, lo que son, ¿verdad? Poblaciones y las comunidades. Porque como tienen el examen, no los quiero cargar con material. Espero que salgan bien. Si tienen dudas o preguntas, me pueden escribir. Y nada, que tengan mucho éxito. Los espero a toditos el miércoles. Que tengan un lindo día.